Son muchas las personas que por este tiempo, iglesia, debido a lo que estamos viviendo en el mundo, han perdido la visión de sus sueños, proyectos que Dios una vez puso en sus corazones para cumplir, pero que por los afanes de este mundo, escuchen bien, y la vana gloria de la vida, la han dejado atrás esa visión, amén. Ya que sin visión, iglesia, no hay dirección, y sin dirección nos vamos a estancar en el propósito de Dios con nosotros, como le pasó al pueblo judío. Dice la palabra que Dios sacó al pueblo judío de la esclavitud de Egipto, y lo que hizo el pueblo fue vagar en el desierto por 40 años, y en muy poco se cumplió la visión y el propósito de Dios, porque se la pasaron dando vueltas en el desierto, iglesia, recobrando la visión perdida con Dios nuestro Señor. Es la enseñanza que a manera de corrección Dios trae para todos en esta ocasión, ya que Dios quiere que seamos personas visionarias, amén. Dios desea que usted conozca hoy sobre las cosas que impiden que un cristiano convertido lleve a cabo su visión y cómo recuperarla si la ha perdido. Esa es la enseñanza que Dios tiene para ahora, para cada uno de nosotros, amén. Ahora la pregunta es, que todos nos debemos hacer, es ¿qué es una visión? A ver, que para ustedes que están aquí reunidos aquí en la iglesia, ¿qué puede ser para usted una visión? Alguien dijo que la visión es algo que nace en el corazón del hombre, lo cual lo lleva a tener un propósito de Dios en su vida. Otro más enseñó diciendo que una visión es el objetivo que se debe trazar toda persona en la vida para avanzar y no estancarse. Mientras que en la Biblia, en la palabra de Dios, nos enseña realmente qué es una visión. La Biblia nos enseña que una visión es el discernimiento de la realidad y sentido de dirección que nos permite ver con anticipación lo que vendrá de parte de Dios. Vuelvo y repito, ¿qué es una visión según la palabra de Dios? Es el discernimiento de la realidad y sentido de dirección que nos permite ver con anticipación lo que vendrá de parte de Dios. Ejemplo, como una visión que Dios le dio a un hombre llamado José. Dice la palabra de Dios que a este hombre llamado José, los hermanos quisieron, lo vendieron como esclavo, los hermanos quisieron matarlo, quisieron acabar con su vida, ya que él tuvo 2 sueños. Y en esos sueños él le comentaba a los hermanos y a sus padres, y le decía, ¿cómo les parece que anoche me soñé que veía un vástago crecer y otros que se inclinaban a mí, porque el mío estaba derecho? Y dice la palabra que esos sueños llevaron a esta familia a odiar a este joven llamado José. Otro sueño que él tuvo fue que él veía el cielo, veía las estrellas, veía el sol y la luna y 11 estrellas, y esas 11 estrellas se inclinaban a él. Entonces muchos entendieron el sueño de José, pero no lo aceptaron. Muchos quizás conocieron la visión de José, pero no la aceptaron en su corazón. Eso fue lo que le pasó a la familia de José. No quisieron aceptar la visión que tenía José. Ahora, una persona visionaria, iglesia, es aquella que tiene una idea optimista acerca del futuro y que puede imaginar el camino que es necesario seguir para que así resulte. Amén. Ahora vamos a la palabra del Señor. ¿Qué nos enseña la palabra del Señor en esta ocasión sobre la visión que Dios tiene para nosotros? Evangelio según San Marcos. Vamos al Evangelio según San Marcos. ¿Estamos ahí? Busquen en sus Biblias Evangelio según San Marcos, capítulo 10, y vamos a leer desde el versículo 46. Amén. Marcos capítulo 10, versículo 46. Ahí Dios nos va a enseñar sobre la historia de un hombre llamado Bartimeo. ¿Cómo se llamaba el hombre? Bartimeo. Era un cieguito. Y dice la palabra, vamos a leer la palabra, no sin antes ponerla delante de Dios. Amado Dios, te damos gracias en esta hora por tu palabra, por el mensaje, Señor, que traes sobre nuestras vidas. Hoy te pido, Espíritu de Dios, que seas tú glorificándote, Señor, en medio de tu pueblo, que seas tú glorificándote, Señor, en esta iglesia, mi Dios.
Hoy te pedimos, Padre, que seas tú quitando toda venda de los ojos de todos mis hermanos, aún de la vecindad, Padre Celestial, que escucha tu palabra. Señor, te pedimos que seas tú glorificándote en esta hora, Señor, y que nos enseñes sobre la visión tuya, Dios, que tienes para cada uno de nosotros. Evangelio según San Marcos, capítulo 10, versículo 46. Amén. ¿Estamos ahí? Marcos 10, 46. Vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo, con la unción del Espíritu de Dios. Marcos 10, 46. Dice la palabra: entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos, o sea, Jesús y sus discípulos, y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. ¿Qué estaba haciendo Bartimeo? Mendigando, era un mendigo. Y dice el verso 47, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más, diciendo: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, dice la palabra, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús, dice la palabra, le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Amén. ¿De qué me está hablando la palabra de Dios? De una historia de un ciego, uno que no veía, uno que había perdido la visión, que no veía. Imagínese usted, tápese los ojos y trate de ver, no ve nada. Amén. Así estaba este hombre, un ciego en su totalidad. El versículo 46, si lo leemos bien, dice que entonces a Jericó. Jesús vino con sus discípulos a Jericó, una ciudad llamada Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. ¿Qué estaba haciendo este hombre? Mendigando. ¿Y por qué mendigaba? ¿Se han hecho la pregunta? Mendigaba era porque era ciego, porque no veía, obviamente, pobrecito el ciego. Mendigaba, obviamente, no podía trabajar porque no veía con sus ojos. Nosotros somos bienaventurados que podemos ver con estos ojos, amén, y podemos trabajar. Aquí dice la palabra que el propósito real de esta enseñanza, lo que Dios quiere en realidad con nosotros, es que usted hoy aprenda los principios bíblicos que te permitan descubrir la visión de Dios para tu vida según la experiencia del ciego Bartimeo, amén. Y para eso Dios te quiere mostrar brevemente 8 pasos para recobrar la visión. ¿Cuántos de los que están aquí han tenido visión? ¿Cuántos de los que están aquí tienen visión? Visión de reino. Déjeme decirle que si usted tiene visión de reino, usted dice: este año ya no voy a estar más ocupado sentando banca. Este año me voy a levantar según la visión que Dios me dio. Hay mucha gente en las iglesias que están y llevan muchos años sentados ocupando banca, y hay mucho por hacer en la obra de Dios. ¿Y por qué esas personas llevan tantos años sentados ocupando banca? Ahí sentados nomás recibiendo nomás, no hacen nada. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? Porque les falta visión de rey. Porque Dios no llama a nadie a sus caminos. Dios no llama a nadie a sus caminos para estar sentados sin hacer nada. Dios, cuando llama a alguien a sus caminos, es para que éste se mueva, para que éste haga algo para el reino de Dios. Amén. Para que éste sea agradecido con Dios en todo tiempo. Ahora, hay 8 pasos, iglesia, a dar para recobrar la visión perdida. 8 pasos a dar. 8 pasos a dar para recobrar la visión perdida que Dios quiere que conozcamos hoy. Amén. Según la historia que acabamos de leer. ¿Quién era Bartimeo? A ver, el examen. Era un ciego. ¿Y qué hacía Bartimeo?
Era un limonero. Yo le hago una pregunta. ¿A usted le gustaría ser limonero? ¿A usted le gustaría ser limonero? ¿A quién le gustaría, levante la mano, ser un limonero? A nadie. Ahora, ¿por qué encontramos muchos limoneros afuera? O mendigos. Porque ese era Bartimeo. Un mendigo, un indigente, una persona, digámoslo, desechada por la sociedad. ¿Y estaba qué? Dice la Biblia, mendigando. ¿Ustedes creen que Dios quería que este hombre estuviera mendigando? ¿Ustedes creen que Dios quiere que ustedes se la pasen mendigando a toda hora? Dios no quiere eso. Dios quiere tratarnos como hijos. Pero para que Dios nos trate como hijos, ¿qué tenemos que hacer? Diga, aceptar la disciplina de Dios. Dice la palabra que cuando Jesús mandó a llamar a Bartimeo, este vino. ¿Y sabe qué le dice Jesús? ¿Qué quieres que te haga? ¿Qué es lo que usted quiere? Así Dios nos pregunta hoy. ¿Qué quieren ustedes en la vida? ¿Qué quieren ustedes en la vida? Hágase esa pregunta usted mismo. ¿Qué quiero yo en la vida? ¿Para qué estoy yo aquí en esta tierra? ¿Ustedes creen que Dios a ustedes los trajo solamente para pasarla bueno en esta tierra? ¿Para dañar su vida con drogas, con licor, con vicios, con malas amistades? ¿Ustedes creen que Dios los trajo a esta vida para eso? Yo les hago la pregunta. Respóndase usted mismo. ¿Para qué estoy yo en esta tierra? Hágase esa pregunta. ¿Para qué? ¿Para ser un hijo de Dios? ¿O para ser un hijo del diablo? ¿Para ser un instrumento útil en la sociedad? ¿O para ser como Bartimeo, un mendigo en la ciudad? Háganse esa pregunta porque esta palabra nos va a confrontar. Hay 8 pasos a dar para recobrar la visión perdida. Número 1, debes reconocer que la salvación de tus sueños viene de Jesús. Si usted tiene un sueño que quiere realizar, déjeme decirle que la Biblia muestra y enseña que esa salvación de ese sueño que usted quiere tener alguna vez, de esa visión, viene de Jesús. O sea que usted debe pegarse a la mano de Jesús como es este ciego. Este ciego estaba mendigando, dice la Biblia, y casualmente Jesús iba pasando por ahí, así como cantamos en la alabanza, déjalo que te toque. El maestro de Galilea estaba pasando por ahí, y dice la Biblia que iba Jesús ya para Jerusalén. Al salir de Jericó, se encontró a Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, dice la palabra, que estaba mendigando, estaba sentado junto al camino. ¿Qué significa eso? Bartimeo no estaba en el camino de Dios. Usted que está aquí, quizás usted no está en el camino de Dios, por eso usted no le nace ni quiere alabar a Dios. Pero si usted está en el camino de Dios, usted glorifica a Dios en su vida. Eso es para reflexionar, iglesia. El versículo 46, la parte B, dice que al salir Jesús de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, o sea, mucha gente, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. ¿Cómo encontró Jesús a este hombre? Número 1, fuera del camino, porque estaba junto al camino, no estaba en el camino. Número 2, ¿cómo encontró Jesús a este hombre? Lo encontró ciego. ¿Sabe por qué? Porque no tenía visión. ¿Cómo estamos nosotros delante de Dios? Quizás estamos como Bartimeo, quizás somos como él, que estamos ciegos, que no vemos el tiempo de Dios para nuestra vida. Quizás de pronto, como ahora lo cantamos, la gran tribulación, va a llegar ese momento en que el Señor va a venir por su iglesia y se va a llevar solo a los que estén preparados. ¿Y qué va a pasar con los demás? Se van a quedar, van a pasar mucho sufrimiento en esta tierra. Dice el libro de Apocalipsis que va a llegar un tiempo en que los hombres van a huirle a la muerte, van a buscar la muerte y la muerte huirá de ellos. ¿Usted se imagina eso? Uno querer acabar con su vida porque está aburrido, porque las cosas no le salen bien y que la muerte huya de uno. O sea, en pocas palabras, muchos van a querer quitarse la vida en aquel tiempo, ese Apocalipsis, y la muerte se va a declarar así: no señor, yo no me lo voy a llevar. Y va a tener más sufrimiento, porque esos son los juicios de Dios que vienen para la tierra. Por eso ahora cantamos la canción que habla sobre la tribulación, sobre el sollozo, sobre que mucha gente dijo: se fueron los cristianos. ¿Para dónde se fueron? Se los llevó una nave extraterrestre.
No, Señor, vino el Señor y se llevó a su iglesia en un abrir y cerrar de ojos. Sino que muchos no conocen esto, por eso no le prestan atención a las cosas de Dios. Primer paso a dar para recobrar la visión perdida. Número 1, debemos reconocer que la salvación de nuestros sueños, ¿de dónde viene? Diga, de Jesús. Amén. El pasaje dice que Bartimeo estaba sentado mendigando. Esto nos muestra que debemos entender que nuestros sueños no vienen de las limosnas que podamos recibir. Escuche bien. Nuestros sueños en esta vida, nuestros planes, nuestro plan futuro, nuestra visión, no viene, escúcheme bien, de las limosnas que podamos recibir, sino de las bendiciones que Dios nos quiera dar. ¿Cuántos dicen amén? Aquí vemos, iglesia, que debemos reconocer que la salvación de nuestros sueños, si lo hemos perdido, de todo lo que nosotros esperamos, viene de Jesús. Amén. Segundo paso a dar, son 8 brevemente. Segundo paso que debemos dar. El segundo paso es, debemos dar siempre voces, ya que la visión tiene enemigos. Escuche bien. La visión que usted tenga, escúcheme bien, quizás de ser un buen hijo, a otros de ser unos buenos padres, esa visión tiene enemigos. Satanás se va a oponer para que usted sea un excelente hijo. Satanás se va a oponer para que usted sea un excelente padre. Dice la palabra que el mismo Bartimeo estaba sentado junto al camino y cuando oyó hablar de Jesús, empezó a clamar: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Debemos dar siempre voces, o sea, orar. ¿Qué tenemos que hacer? Orar. ¿Por qué? Porque la visión que usted tenga tiene enemigos. Hay enemigos que se levantan. Hay enemigos que no quieren ni siquiera que, por ejemplo, nosotros estemos aquí en este lugar, y se levantan y blasfeman de Dios, blasfeman del pastor y de su familia, porque no quieren que estemos en este lugar. Enemigos que se levantan. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? ¿Ponernos a pelear con esos vecinos? ¿Ponernos a pelear con esos enemigos espirituales? No, Señor. Tenemos que orarle a Dios. Amén. Porque la visión siempre va a tener enemigos, no se le olvide eso. Lea conmigo el versículo 47. El versículo 47 dice que oyendo Bartimeo, oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y dice el versículo 48, léalo conmigo, de Marcos 10. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Este hombre empezó a buscar la misericordia de Dios. Este hombre empezó a dar voces, pero los enemigos le decían: cállese, no haga bulla, no llame a Jesús, déjelo que ya se está yendo. Él ya va para Jerusalén. Porque se cree que este fue el último de los milagros que hizo Jesús antes de ir a la cruz, cuando fue a Jericó y salía ya para Jerusalén. Pero aquí vemos, iglesia, que estos enemigos se levantaron. Versículo 48. Y muchos le reprendían a Bartimeo para que callase. ¿Para qué le reprendían? Escuchen. Díganle al que está al lado: no se duerma. Díganle al que está al lado: no se duerma. ¿Para qué le reprendían a estos hombres? Para que callasen. O sea que el diablo quiere que nos quedemos callados, que no hablemos, que no prediquemos la verdad, que hace libres a muchos. Aquí vemos que dice que muchos, no eran poquitos, muchos le reprendían a Bartimeo para que se callase. Pero él, ¿qué hacía? Él hacía caso a esas voces, quizás del diablo. Él hacía caso omiso a estas voces. Y dice el versículo: él clamaba mucho más. O sea que el clamor de Bartimeo era mucho mayor que las voces que trataban de callarlo y silenciarlo. Así tenemos que ser nosotros como iglesia: orarle más a Dios, clamarle más a Dios. ¿Acaso Dios quiere que nosotros nos quedemos estancados en la situación en la que estamos? ¿Acaso Dios quiere que siempre nos quedemos y nos sintamos como unos mendigos? Ese no es el propósito de Dios. El propósito de Dios es que avancemos, que no nos quedemos estancados. Amén. Que seamos personas visionarias del propósito de Dios.
La visión tiene muchos enemigos que se levantan para aplastar nuestros sueños. Escuchen, la visión tiene tantos enemigos que se levantan para aplastar ¿qué? Nuestros sueños. Yo tengo un sueño, una visión, y ¿sabe qué hace el diablo? Además empiezo a decretar esa visión, empieza a buscar cómo hacerme caer para que ese propósito no se llegue. Le pasó a quién? Le pasó a José en Egipto. Dice la palabra que la misma familia se levantó en contra de la visión que Dios le había mostrado a José. La misma familia sirvió de impedimento para que él se levantara. Pero cuando la visión es de Dios, se cumple. ¿Ven? Se cumple por encima del propósito del diablo. Cuando la visión es de Dios. Tercer paso a dar para recordar la visión. Número 3. Es que en el momento justo de tu crisis, tu fe se debe volver confianza. Escúcheme bien. Todos tienen fe. Yo le pregunto, ¿quién tiene fe? Todos. La Biblia dice que hasta los demonios creen y tiemblan porque tienen fe y creen que hay un Dios. Pero una cosa es tener fe y otra cosa es tener ¿qué? Confianza. ¿Tiene usted confianza en Dios? Usted dirá, yo fe tengo, pero una cosa es fe y otra es confianza. Por ejemplo, escúchenme bien. Todos tenemos una fe, pero confiamos, por ejemplo, cuando Él nos dice en su palabra, en Apocalipsis 2:10, si usted lo busca ahí en Apocalipsis 2:10, dice la palabra del Señor que no temamos a lo que vamos a padecer, ya que el diablo echará a algunos de nosotros a la cárcel, donde además se nos dice que tendremos tribulación, o sea, sufrimiento por 10 días, y donde además añade que seamos fieles hasta la muerte. Usted podrá tener fe, pero confianza en esa palabra, que Dios le diga, hija mía, hijo mío, no tenga miedo de lo que usted va a padecer. El diablo lo va a atacar 10 días, lo va a echar a algunos de ustedes a la cárcel, y fuera de eso algunos los van a matar. Yo pregunto, ¿usted todavía seguiría teniendo confianza? Porque una cosa es tener fe en Dios y otra cosa muy diferente es confiar en Dios. Fe tienen todos. Hasta un perro, con todo el respeto de ustedes, tienen fe de que su amo va a ir, le va a echar la comida, lo va a sacar a pasear. Él tiene fe. Y a nomás lo ve a uno, le mueve la cola, sabiendo que uno siempre lo saca a pasear. O cuando ve con el plato se pone contento, mueve la cola porque sabe que uno le va a echar su alimento. ¿Es así o no es así? Hasta los perros tienen fe. Hasta los animales tienen fe. Pero una cosa es la fe y otra es ¿qué? La confianza. Amén. Ese es el tercer paso para recordar la visión si la has perdido. Que en el momento justo de la crisis, tu fe se debe volver confianza, como le pasó a Bartimeo. El verso 49, léalo conmigo, de Marcos 10 dice: entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Imagínense. O sea que el clamor sí produjo resultados en la vida de Bartimeo. La pregunta es, ¿nuestro clamor está produciendo resultados en el cielo? ¿Ah? ¿Será que nuestro clamor está produciendo resultados positivos a nuestro favor? ¿O quizás en contra? Aquí dice la Biblia que ese clamor detuvo a Jesús. Escuche bien, Jesús ya le había dado la espalda quizás a Bartimeo y iba siguiendo su camino, saliendo de Jericó. Y Bartimeo empieza a llamarlo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y clamaba, dice, y muchos lo callaban: cállese, deje la bulla. Pero él dice en la Biblia que clamaba mucho más: hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Y qué sucedió? Ese clamor detuvo a Jesús, porque él se detuvo. Él dijo: me están llamando. Y se detuvo y volvió a mirar, y era que tenía atrás a Bartimeo. Por eso dice el verso 49: entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego y diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Los mismos que trataban de callarlo eran los mismos que le están diciendo: vea, vaya que lo llama, vaya que lo llama el maestro. ¿Sabe por qué? Porque una cosa es tener fe y la otra es tener confianza. Y Bartimeo confió en esa promesa. Bartimeo confió de que Jesús no se podía ir de ahí sin antes hacer su último milagro con él.
Así tenemos que hacer nosotros. Confiar y creer que Dios puede hacer milagros en nuestra vida. ¿Ven? Que Dios nos puede sacar de la ruina, de la pobreza, de la maldición, de la esclavitud, de los vicios. Y ahí nos puede sacar Dios si le creemos y si clamamos a Jesús. Esa es la realidad, iglesia. Cuarta razón o paso a dar para recobrar la visión perdida. Son 8 y termino. El cuarto paso es que para alcanzar la visión de tus sueños debes acabar con el conformismo. Escúchame bien. ¿Con qué tenemos que acabar? Con el conformismo. ¿Qué es conformismo? A ver, ¿qué es conformismo? Pregunto. A ver, ¿quién me responde qué es conformismo? ¿Qué es conformismo para usted? Que me escucha ahora. Que me escucha aquí. ¿Qué es conformismo? A ver, mi hermano. Una persona que se conforma, sea creyente o no creyente, con la situación que vive. Amén. Una persona que se ¿qué? Que se conforma, sea creyente o no creyente, con la situación que vive. A ver, para usted, ¿qué es conformismo? Creo que es lo mismo, una persona que se conforma y se queda postrada en la posición que piensa que está. Amén. Gloria a Dios. El conformismo. Nos es necesario acabar con el conformismo. Porque el problema es que muchos se conforman con migajas. ¿Cómo estaba Bartimeo? Se había conformado a ser un limonero, a todo el material para eso extendido, pidiendo, deme, le decía a la gente, deme. Y tenía razón, porque no podía trabajar, porque no veía. Pero cuántas personas que ven que pueden trabajar con sus manos y a todas le están diciendo, deme. No quieren trabajar, son haraganes, son perezosos, no quieren trabajar ni siquiera en la obra de Dios, les da pereza. ¿Por qué pasa eso? Porque se han conformado, se han vuelto con personas conformistas. Amén. Es necesario, mire, el verso 46 dice que Bartimeo estaba sentado junto al camino mendigando. ¿Sabe por qué? Porque él se había conformado a ser un mendigo. Pero cuando él vio la oportunidad, ¿sabe qué hizo? La aprovechó en su vida. ¿Qué tenemos que hacer nosotros con la oportunidad que Jesús nos da? Diga, aprovecharlo. Amén. Aproveche la oportunidad que Jesús le está dando en este tiempo a usted que está aquí y los que me escuchan a la distancia. Aprovechen la oportunidad que Jesús le está dando para cambiar su vida. Y no desperdicien su vida. No la desperdicien en vicios, en cosas que no edifican. No sean conformistas a lo que enseña este mundo, a lo que ofrece este mundo. Este mundo no ofrece nada bueno. Aquí dice la palabra que Bartimeo estaba sentado. ¿Cómo estaba Bartimeo? Sentado. Porque él decía, si me paro aquí me tropieza y me tira por allá, como soy ciego no veo, me voy a golpear. Él tenía razón. Pero hay muchos también que están sentados. Hay muchos que están en las iglesias calentando banca. Y Dios los quiere llamar al servicio y no quiere. Porque se han vuelto personas conformistas. Amén. Nos es necesario acabar en nuestra vida con el conformismo, el cual nos mantiene en ignorancia para con Dios. ¿Qué hace el conformismo? Nos va a mantener en ignorancia para con Dios. Por eso vemos gente en las iglesias 10, 15 años ocupando la misma banca. Nunca se paran de ahí. Nunca le dicen al pastor, pastor, ¿en qué le puedo servir? Pastor, ¿por qué no hacemos una campaña y vamos a predicar el evangelio? Yo voy a regalar los tratados para que como iglesia nos vamos a repartirlos. ¿Quién hace eso? Nadie lo hace. Porque nos hemos acomodado a una situación fácil. Eso es el conformismo. Acomodarse a una situación fácil. Entonces nos conformamos. Dice 1 de Pedro 1:14. Como hijos obedientes, dice el Señor, no os conforméis a los deseos que antes tenías, estando en vuestra ignorancia. O sea que el conformismo nos lleva ¿a dónde? A la ignorancia. A no entender qué es lo que Dios quiere para nuestra vida. Pero les preguntaba, ¿usted sabe qué es lo que Dios quiere para su vida? ¿Usted se imagina para qué Dios lo trajo a este mundo? Hay muchos que dicen, Dios me trajo a este mundo fue para sufrir. ¿Sí o no? Ese es el comentario de mucha gente. Dios lo trajo a este mundo es para sufrir. No, señor. Aquí en este mundo sufre el que quiere. Porque el que no quiere sufrir se pega de la mano a Dios y le dice, Señor, ayúdame. Y Dios lo ayuda y lo levanta. Y no va a estar mendigando.
ni va a estar a otra hora pasando necesidades. Esa es la realidad. Por eso dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías, estando en vuestra ignorancia. En Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cómo es la voluntad de Dios? ¿Cómo es la voluntad de Dios? Agradable y perfecta. ¿Pero qué tenemos que hacer? ¿Conformarnos? No, Señor. ¿Qué hizo Bartimeo? Se levantó. Y no solo se levantó, miremos qué más hizo él. En el quinto paso a dar para recobrar la visión perdida. El quinto paso a dar para recobrar la visión perdida, iglesia, es que debes soltar la capa. Dígale al que está al lado, suelta la capa. Dígale al que está al lado, debes soltar la capa. ¿Qué significaba la capa? Lea conmigo el versículo 50. ¿Qué dice el versículo 50 de Marcos 10? Dice, él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. ¿Qué fue lo primero que hizo Bartimeo cuando se levantó? Arrojó su capa. ¿Qué era la capa? La capa era el sustento. La capa era el abrigo, porque él era un indigente. Era una persona que quizás vive en la calle. Y él tenía una capa que se la había dado el Imperio Romano. Se cree que se la dio el Imperio Romano, que era de color negra, como la capa de Batman. Y con esa capa él lo que hacía es, cuando tenía frío de noche, se arropaba. Y al otro día salía con esa capa y se sentaba a pedir limosna en el camino de los que iban para Jerusalén. Por eso dice la Biblia que Jesús, al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego estaba ahí sentado, mendigando, con su capa negra. Ahí estaba Bartimeo. Y cuando Jesús lo mandó llamar, ¿sabe qué hizo? Se levantó, cogió esa capa y la arrojó. Me imagino que el que estaba atrás la cogió y le echó mano, porque quería ser un mendigo. Por eso le estoy diciendo, ¿qué tiene que hacer usted en quinto lugar para recobrar la visión? Soltar la capa. Soltar la capa. Amén. La capa representa las ataduras, porque esa era una atadura. Porque cuando usted veía un mendigo, no como los que usted ve hoy en día, que cualquiera le pide plata y usted saca y le da. En aquel tiempo los mendigos estaban hasta uniformados. Estaban uniformados. Y usted lo veía en la calle, el que tenía capa estaba autorizado por el Imperio Romano a que usted le diera limosna. Porque tenía una capa y era la apreciaban como nunca. Decían, esta capa me sirve primero para identificarme que soy un limonero legalmente en la ciudad. Y segundo, esta capa me sirve ¿para qué? Para arroparme de noche cuando tenga frío, porque soy un vagabundo, decían los mendigos. Y al otro día, ¿a dónde se iban ellos? ¿A las iglesias o se iban a dónde? Ahí en el camino de Jericó se colocaban, como están todos identificados con capas, habían mendigos, habían paralíticos, cojos, mejor dicho, mochos, de todo había ahí. Entonces la gente que iba para Jerusalén, pobrecitos, el Señor nos manda a hacer una buena obra, sí, tenga, mijo, tenga, y le daban dinero, le ayudaban, le daban sustento a esa persona. Pero ¿sabe qué dice este hombre? Lea conmigo el verso 50, ¿qué dice? Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. O sea que él votó, ¿qué? Diga, el sustento. Él dijo, ya no voy a ser más limonero. Él dijo, voy por mi milagro. Él dijo, ya no voy a ser más mendigo. No, Señor, me voy a meter dentro del propósito del plan de Dios. Y él se metió ahí. Y él dijo, si Jesús se detuvo y mandó a llamarme, es porque él tiene cosas buenas para mí. Y Jesús a muchos los está llamando. Vengan a sus caminos. Venga, sírvame. Venga, láveme, pero con el corazón. Venga, adore a Dios con buena voluntad. Pero muchos no quieren. ¿Por qué? Porque tiene una capa que el diablo les ha puesto solo para mostrar lástima ante los demás, y no se quiere levantar de su postración. Debes entregarle a Dios tus cargas y preocupaciones y obedecer su voz. Eso es lo que representa la capa. Bartimeo no vio el milagro en su vida, escúcheme bien, solo hasta cuando se levantó y arrojó su capa. Porque dice que arrojando su capa, la arrojó. Le dijo, ya no voy a ser más limonero.
Me sacudo esta situación difícil. Voy a ser un hijo de Dios. Voy a seguir a Jesús en el camino. Ya no voy a tener necesidad que la gente me esté mirando con desprecio, ni que me vea con lástima, que me tenga que tirar hasta unas monedas ahí en el piso para yo recogerlas. No, Señor. Él se levantó y arrojó su capa. Dice la Biblia, se levantó y arrojó su sustento. Y dijo, ya no quiero más humillaciones del diablo. Dios no me quiere ver en esta situación. Me levantaré, le diré al Señor, y fue ante el Señor. Y dice la palabra, escuchen bien, que Bartimeo se cree que esa capa la daba Roma a los mendigos y vagabundos y limosneros. Esa era la atadura que tenía Bartimeo. ¿Cuál era la atadura que tenía Bartimeo? La capa. ¿Cuál es la atadura que usted tiene que le impide buscar y avanzar en Dios? Solamente usted lo sabe. Solamente usted lo sabe, iglesia. Sexto paso ahora para recordar la visión perdida. Ya voy a finalizar, faltan dos. Vamos a hacer un resumen. El primer paso para recordar la visión, ¿cuál es? Debemos reconocer que la salvación de nuestro sueño viene de Jesús. El segundo paso, ¿cuál es? Debemos dar voces, o sea, orarle a Dios, porque la visión tiene enemigos. Número 3, tu fe se debe volver confianza. Una cosa es fe y otra cosa es confiar. Número 4, debes acabar con el conformismo en tu vida. Conformismo es acomodarse a una situación. Me acomodo, no sirvo para nada, aquí estoy. No, Señor, no podemos seguir así. Los jóvenes no pueden seguir con la mentalidad. No, me voy a levantar y voy a ser el mejor adorador a Dios. Me voy a levantar y voy a ser el mejor predicador. Me voy a levantar y voy a ayudar a donde me manden a ayudar como iglesia. Me voy a levantar y le voy a decir, pastor, ¿qué hay para hacer? Y no solo vengo a calentar banca a la iglesia. No, Señor. Sexto paso a dar para recordar la visión. Por eso muchos han perdido la visión. El sexto paso, ¿cuál es? Acérquese al Señor y tenga más relación con Él. ¿Cuál es el sexto paso, señora? Esposa, ¿cuál es el sexto paso? Lo acabé de decir. Acérquese al Señor y tenga más relación con Él. Amén. ¿Qué dice el verso 52? ¿Usted tiene Biblia? ¿Tiene Biblia? Muy bien. El verso 52 dice: y seguía a Jesús en el camino. ¿Qué dice la Biblia? Que Bartimeo seguía a Jesús, ¿dónde? Y cuando Jesús se lo encontró, ¿dónde estaba? Junto al camino. No estaba en el camino. Como muchos, usted puede estar junto al camino, no en el camino. Y Dios quiere que hoy usted esté en el camino como Bartimeo y que siga a Jesús. Amén. Por eso dice el verso 52, la parte B: y seguía a Jesús en el camino. O sea que Bartimeo fue agradecido con Dios. Él dijo: mire lo que el Señor hizo, un milagro, me recobró la vista. Bartimeo, ¿sabe qué dijo? Dijo: voy a seguir al Señor por gratitud. ¿Por qué iba a seguir a Jesús? Por gratitud. Por gratitud. ¿Qué espera usted para seguir al Señor por gratitud? ¿Acaso Dios no ha hecho mucho en su vida? ¿Acaso Dios no le ha dado cuando usted lo ha tenido? Entonces, por gratitud, por lealtad, por fidelidad, sigamos al Señor. Santiago 4:8 dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros de doble ánimo purificad vuestros corazones. Afligidos y lamentad y llorad, vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillados delante del Señor y Él os exaltará. Amén. ¿Qué tenemos que hacer? Humillarnos delante del Señor para que Él nos exalte. Séptimo paso para recorrer la visión. Escucha bien, el séptimo paso. Debes tener bien en claro en tu mente y tu corazón qué es lo que quieres. ¿Usted la tiene clara qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que quiere usted en esta vida? ¿Ah? ¿Para dónde va la gente? ¿Para dónde va Vicente? ¿Para dónde va la gente? ¿Para dónde se lo lleva la corriente del mundo? No, señor. Usted tiene que tener claro qué es lo que quiere. El versículo 51 de Marcos 10 dice: respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga?
¿Acaso no era una pregunta inusual? Si usted está ciego y viene a mí para que yo haga un milagro de sanidad, ¿acaso lo más lógico no es que usted me diga, Señor, yo quiero recobrar la vista? Mire que Jesús le pregunta a este hombre, ¿qué quieres que te haga? Pero ¿por qué Jesús le preguntó eso? Suena ilógico, ¿cierto? ¿Sabe por qué Jesús le preguntó qué quería que le hiciera? Porque Jesús le dio a su mujer qué quería hacer con su hijo. Si quería plata o quería la visión de sus ojos. Dice el verso 51. Respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y dice la palabra que el ciego le dijo, Maestro, que recobre la vista. ¿Qué le dijo a él? Que recobre la vista. Él quería recobrar su visión, porque él decía, ¿de qué me sirve tener plata y soy un pobre ciego? ¿De qué le sirve a mucha gente que dice tener plata y no tienen paz en su corazón? Hay gente que está tapada en plata, quizá gente que me está viendo a través de este video, este audio, están tapados en plata, no saben qué hacer con tanto dinero, pero no tienen paz en su corazón, o hay ceguera espiritual, que solo esa ceguera se les va a quitar de sus ojos. ¿Saben cuándo? Cuando Cristo lo libera, cuando Jesucristo lo libera. Amén. Plata o visión fue lo que el Señor quiso darle a entender a este Bartimeo. Muchos pueden andar con el Señor y no tener claro qué es lo que quieren. Muchos de ustedes que están aquí, que me escuchan a la distancia, pueden andar con el Señor, decir soy cristiano, pero no saben qué es lo que quieren. Y el Señor no te está diciendo qué es lo que usted quiere que le haga, qué es lo que usted quiere con su vida, en pocas palabras. Jesús lo confrontó a Bartimeo. Jesús dijo, ay pobrecito, sí, venga lo sano, venga, ya es libre de esa ceguera espiritual o ceguera física. Jesús lo que le dijo fue, confrontó, ¿qué quieres que te haga? Hoy el Señor a usted le pregunta, ¿qué quiere usted que le haga? ¿Qué quiere usted de la vida? ¿Qué espera usted de la vida? Es lo que Dios te está preguntando a ti. ¿Quieres seguir siendo un mendigo o una mendiga espiritual? ¿O quieres que yo te dé la bendición que tengo para ti, dice el Señor? Este hombre fue sabio. Este hombre quizá lo pensó. Dijo, yo al maestro puedo pedirle plata, y él tiene un alfolí como esto, lleno de plata, un tesorero que es un ladrón llamado Judas. Y si yo le digo deme plata, él saca y me da mucho dinero. Pero Bartimeo fue sabio, ¿sabe por qué? Porque el dinero se lo podía acabar de la noche a la mañana. Al otro día no tener nada, se comió toda esa plata, pero se iba a seguir ciego. Pero el hombre fue sabio. Él dijo, maestro, no señor, la plata sirve, pero en este momento necesito ¿qué? Mis ojos buenos, la visión. ¿Qué es lo que usted necesita? Diga, la visión. Usted necesita ser visionario para que no se quede estancado, para que no sea bueno para nada, con todo el respeto. Usted tiene que ser un visionario en Dios. Usted tiene que decir, voy a soñar con esto, voy a soñar con ayudar a mi familia, voy a soñar con sacar a mi familia, a mis padres adelante, voy a soñar con esto, y métase con Dios. Dios lo está introduciendo, Dios lo está trayendo, a muchos nos ha traído aquí con un propósito de que se metan en la visión. Nosotros como iglesia y ministerio tenemos una visión muy grande que se va a cumplir en su tiempo, y todos los que están ahí van a ser partícipes de la visión. Pero yo necesito gente visionaria, no gente que se quede todo el tiempo ahí quieto, ahí paralizado. No señor, a eso lo mandamos para Jericó. Dios no quiere mendigos, Dios quiere personas que le sirvan de corazón. Amén. Octavo y último paso a dar, finalizo con esto, para recobrar la visión perdida. Octavo paso, escuche bien, es que una vez se recobre la visión dada por Dios, debe seguir siempre al Señor en el camino. Vuelvo y le repito, el octavo paso a dar para recobrar la visión es que una vez se recobre la visión dada por Dios, debe seguir siempre al Señor en el camino. El verso 52, la última cita, dice, de Marcos 10, y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Dice la Biblia que Jesús lo despachó. Le dijo, váyase. Así como yo le puedo decir a cualquiera aquí,
Váyase si no quiere buscar de Dios. Váyase si no quiere servirle a Dios. El Señor también lo despachó a Bartimeo. Le dijo, vete, tu fe te ha salvado. No te preocupes, la fe que tú tienes te salvó. Vete. Pero ¿sabe qué fue este hombre? Agradecido. Dice la Biblia, y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró ¿qué? La visión, o sea, la vista. Cuando este hombre recobra la vista, él dijo, ya no soy más un limosnero. Ya no soy más un limonero ni un mendigo. Ahora soy hijo. Dios tuvo misericordia de mí, decía mi hijo Bartimeo. Porque dice que enseguida recobró la vista y seguía a Jesús. Dice, seguía a Jesús en el camino. ¿A quién seguía? A Jesús. ¿En dónde? En el camino. En el camino. O sea que quiere decir que este hombre se fue con Jesús quizás hasta Jerusalén, donde Jesús llegó a ser crucificado. Pero fue agradecido con Jesús. ¿Qué Dios espera de nosotros en esta hora? Que seamos agradecidos con Él. Que demos gracias, Señor, gracias porque me tienes aquí con un propósito. Así quizá me corrijan, así quizá me disciplinen en esta iglesia. Así quizá me hablen fuerte, pero me tienes con un propósito. Quizás Bartimeo dijo eso. Quizás muchos enemigos trataron de detenerme, pero Jesús me salvó la vista, me devolvió la vista, la visión. Soy agradecido con Él. Jesús, al decirle vete a Bartimeo, le estaba también dando a escoger si voluntariamente deseaba seguirlo o no. Ya no había vuelta atrás. Bartimeo por fin estaba de nuevo en el camino de la vida. Amén. Bartimeo fue sabio. Imitemos a Bartimeo, iglesia. Él fue sabio. Él dijo, ya no quiero vivir más en esta condición. Me levantaré y buscaré al Señor. Bartimeo fue sabio cuando empezó a clamar. Cuando empezó a decir, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Ya él había perdido totalmente sus esperanzas. Pero dice la Biblia que cuando oyó que Jesús andaba por ahí, empezó a clamar. Ustedes, si están escuchando la voz de Dios hoy, empiecen a clamarle a Dios por su vida, por su familia, por sus padres, por sus hijos. Ahora que hay tiempo, porque va a llegar un tiempo que ya no se va a acabar la gracia. El tiempo de la gracia se va a acabar. Y usted va a querer clamarle a Dios y ya Dios no lo va a oír, no lo va a escuchar. Aún es el tiempo de escuchar al Señor. En conclusión, Dios a nadie quiere ver en la condición de Bartimeo, ciego y mendigando por un sustento. A nadie de nosotros Dios quiere vernos así. Dios desea que usted a partir de hoy sea una persona visionaria y totalmente renovada en su manera de pensar por el favor y la dirección de Dios. Cuando tenemos visión, vamos a tener la revelación de Dios. Y como iglesia tendremos éxito en lo que hagamos, trayendo así prosperidad a nuestras vidas, lo cual es el propósito de Dios para con nosotros. Amén. Vamos a colocarnos en pie, vamos a darle gracias a Dios por esta palabra. Amado Señor, gracias. Gracias por hablar a nuestras vidas y a nuestro corazón. Gracias, Señor, por tu palabra, por recordarnos, Señor, que no somos mendigos, sino que somos tus hijos. Señor, así como Bartimeo, ayúdanos, Padre, a ser unas personas sensibles a tu voz. Ayúdanos, Señor, a hacer tu voluntad y no la nuestra, Señor. Porque cuando hacemos nuestra voluntad, nos volvemos conformistas al propósito tuyo para con nosotros. Hoy te pedimos que nos perdones y que nos ayudes, que nos libres de todo mal, que nos ayudes, Señor, a hacer tu voluntad. En el nombre poderoso de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a finalizar con una última alabanza. Ya fue.